Hola, ¿cómo están? Esta es la clase grabada número 2 de la asignatura Historia Económica en este segundo año de la pandemia global de COVID-19. Bien, vamos a ir revisando algunas cuestiones que ya comenzamos y que debemos continuar. Ustedes saben que estamos transitando en la unidad 1 del programa de nuestra asignatura, que tiene 3 unidades. Ya estamos muy duchos en el punto 5, manejo de TIC, buscadores web de información académica, gestores bibliográficos, reponer y citar información. Todo esto lo hicimos en el trabajo de la actividad 2 y también en la actividad número 4, que es la que tienen que presentar hoy concretamente. Bien, y a su vez, con el texto de Melissa Leach y otros autores, comenzamos a transitar esta cuestión que dice acá, problemas y tendencias de la historiografía económica hoy. Con la clase que estamos presentando en este momento, queremos iniciar el avance en este punto, que es la historia económica y su historiografía. Es decir, vamos a comenzar el estudio de esta unidad desde el primer punto, o sea, comenzando desde el primer punto, pero también avanzando desde el último punto. Espero que esta decisión que hemos tomado resulte didáctica y que sirva para una mejor comprensión de la asignatura. El título de la unidad 1 es Historia e historiografía de la historia económica occidental, siglo XIX, XX y XXI. Es una unidad muy densa. ¿Por qué? Porque es muy conceptual, es muy abstracta y sobre todo trabajamos la historia económica en relación a cómo se escribe historia económica y esa escritura resultante de qué es. Obviamente esa escritura, que ya vamos a avanzar un poco con algún ejercicio para entender mejor esta cuestión que estoy diciendo, esa escritura de la historia económica, que es el artículo, el libro, esa escritura es una resultante del tiempo en el que se vive, de los enfoques teóricos explícitos con los que comparte ese historiador o historiadora preocupado por la historia económica, o también ese enfoque que ya no está explícito, sino que está implícito, ¿no? Que no lo podemos definir en tal o cual teoría, y también la metodología y las fuentes que utiliza. Entonces, ese historiador económico, esa historiadora económica, nutrido de todos esos enfoques, de sus propias perspectivas, de sus cosmovisiones, analiza un espacio de nuestro presente o de nuestro pasado y te propone una interpretación. Esa interpretación es el texto de historia económica entonces, y eso también es historiografía, ¿no? La historiografía es esa historia económica o historia escrita. Bien, y para eso ahora quiero que pensemos algunas cuestiones en base al hermoso texto que nos proponen estos autores que leímos. Antes de avanzar en ese ejercicio, quiero plantearles lo siguiente. Cuando nosotros hablamos y nos preguntamos sobre la historia económica, no tenemos una respuesta unívoca de decir y definir la historia económica. La historia económica es esto, sino la historia económica se preocupa por esto o estudia esto. Obviamente que por la propia expresión y cómo está construida las palabras historia económica, estamos haciendo alusión que se va a estudiar el pasado,
como les dije, también el presente, porque hoy en día eh, el recorte temporal que ocupa la historia no es solamente el pasado, también tenemos una historia del tiempo presente. Eh, y en ese estudiar el pasado y el presente, la historia económica se va a ir haciendo preguntas, ¿no? Y esas preguntas van a cambiar en el transcurso del tiempo y al cambiar las preguntas también cambian las fuentes que utiliza, cambian los enfoques y seguramente ese cambio de las preguntas van a devenir también de la situación en la que estén viviendo quienes están escribiendo historia económica y la cosmovisiones dominante al momento de la escritura. No siempre la historia económica tuvo una preponderancia como disciplina que se enseña tanto en los espacios de la formación de ciencias económicas como en la formación de humanidades. Fíjense, por ejemplo, pensemos en nuestra universidad. Historia económica se enseña en ciencias económicas, pero no se va a enseñar en humanidades, por ejemplo. En otro momento, esa presencia de la historia económica era casi, podríamos decir, hegemónica. ¿Qué quiere decir hegemónica? Que la historia económica era la que ponía las reglas de la historia que se debía enseñar. Y eso pasó entre, podríamos decir, 1930, 1950, que podemos afirmar que hay una supremacía de la historia económica. Es más, en la cosmovisión de la época, que mucho nos ha quedado de eso en nuestro momento actual, en el momento actual que vivimos, la historia económica y la economía resuelven eh, los problemas de las dimensiones humanas. Es decir, a ver, si me puedo explicar mejor. Los problemas humanos se resuelven desde la economía. Hay lo que se decía en esa época, hay un determinismo económico de diferente tipo, ya sea de una mirada crítica o de izquierda, o una mirada que afirma el statu quo o de derecha. Esto, entonces, como decimos, en esta etapa, toda historia es historia económica. Y entre fines del siglo XIX y comienzo del XX hay una preeminencia de la economía, pero no de la historia económica, sino de una historia que podemos decir hoy que es una historia política, hoy la llamaríamos historia tradicional, que se ocupaba más bien de relatar la formación de cómo se conforman los estados, quiénes son los gobernantes, cuáles son sus obras. Y la idea de esta historia era crear una identidad nacional, ¿no? Y se comienza a enseñar también esta historia tradicional, se enseña en las escuelas y en los colegios, y es muy importante para afirmar el vínculo entre las personas y el estado en el cual viven. Piensen ustedes que el caso, por ejemplo, de Argentina, esto va a ser muy importante, esta historia contada de este modo, y va a tener una función importante. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos que Argentina tiene una gran población migrante a fines del siglo XIX, comienzos del siglo XX, y también el Estado argentino se ha expandido tanto hacia el sur, y estoy pensando mucho más allá de lo que es, podría ser hoy el sur de la provincia de Buenos Aires, y hacia
noreste de nuestro país hacia los territorios que en ese momento estaban ocupados por poblaciones indígenas que fueron dominadas por el Estado argentino. Bien, entonces, en este momento, resumiendo ya, tenemos la historia tradicional, lo que llamaríamos hoy historia tradicional. ¿Esto qué quiere decir? Si hablamos de una historia tradicional, que después va a venir una historia más renovada. Esa historia tradicional en los centros, sobre todo de los países en este momento desarrollados, y estoy pensando sobre todo en Alemania, Francia e Inglaterra y también en Estados Unidos, va a comenzar a ser desplazada por la historia económica en sus diferentes formas y enfoques. Esto va a ser muy fuerte hasta los años 60, podríamos decir. A partir de los 60 comienza una etapa ya de precrisis, diría Immanuel Wallenstein, y, toda la historia comienza a sufrir una gran transformación y renovación. Y este periodo hay un debilitamiento de la historia económica. Todo este periodo es un debilitamiento de la historia económica que podríamos decir que se extiende hasta hoy, pero que ha tenido a fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI un nuevo despertar. Hay, como dirían por allí unos autores que nosotros vamos a leer, hay un retorno de la historia económica con obras muy claves formuladas tanto por historiadores como por economistas. Yo acá solamente tomé las obras de algunos de estos autores que podrían ser, por ejemplo, Joseph Stiglitz, que nosotros lo conocemos mucho porque se dice que, no se dice, es así, nuestro actual ministro de Economía a nivel nacional, Guzmán, es un discípulo de Stiglitz. Stiglitz, por ejemplo, y miren, quiero que ustedes revisen y se acuerden de los títulos. Stiglitz escribió un libro, por ejemplo, otros varios libros que escribió, pero que nosotros retomamos acá para ir pensando también lo que dijimos, no solamente pensar la historia económica y su historiografía, sino también pensar qué pasa con la historia económica hoy. Y tenemos por acá el libro ya publicado en nuestro idioma, se llama Capitalismo Progresista, la respuesta a la era del malestar. Y quiero que vayan también relacionando estos títulos con el artículo de Leach y otros autores que teníamos para trabajar. Entonces, fíjense, esto hasta podría, para algunas personas podrían decir, ay, a ver, esto es una contradicción, el capitalismo jamás es progresista. Este, no se puede construir un capitalismo progresista. El capitalismo, por definición, es salvaje, es monopólico, es de derecha, dirían algunos y algunas. Otro libro que podríamos, que ha tenido que nombrar y que ha tenido muchísima influencia, se consideró un bestseller al momento de que salió a luz, es el libro de Thomas Piketty. Bueno, Stiglitz es norteamericano, Thomas Piketty es francés, y es muy interesante el libro porque hay allí un contrapunto entre lo que es quien nosotros a veces miramos a los autores desde nuestra mirada latinoamericana y vemos como que todo es mundo desarrollado y como que todo es lo mismo, pero evidentemente no. Y en este caso Stiglitz hace Piketty hace un lindo contrapunto en la medida que va
escribiendo y planteando su obra entre lo que es la experiencia francesa y la experiencia norteamericana. El libro de Piketty es del 2014, nosotros seguramente vamos a leer el primer capítulo y la introducción. Por otro lado, en el caso también hay otro libro que va a influir muchísimo y nosotros quizás no lo trabajemos directamente al texto, pero a otros autores que se basan en la propuesta de Kenneth Pomeranz. Kenneth Pomeranz va a proponer una obra que lamentablemente no se tradujo al español. Se llama La Gran Divergencia. Esta obra va a ser muy importante en un cambio que se va a dar dentro de la escritura de la historia económica a partir del año 2000 y la afirmación de una historia económica global no eurocéntrica. Ya vamos a volver eh, con esto. Y por otro lado, por último, tenemos el libro provocativo, que diría yo que son muchos de los libros de Jerry Diamond. El texto en castellano se llamó Colapso y también, al igual que Stiglitz, este, fíjense los títulos, ¿no? El título nos están indicando respuesta de a la era del malestar, ¿no? La idea es proponer un bienestar. Hablar del caso de Piketty, un tipo de capitalismo para el siglo XXI. Y en el caso de Diamond, que es un estudioso de la Universidad de California y sobre todo es geógrafo, ¿no? Digamos, su propuesta, su formación de grado. La pregunta es, bueno, ¿por qué algunas sociedades perduran y otras sociedades van a permanecer? Estos son los libros que yo creo que causaron un gran revuelo al momento de publicarse. Obviamente hay otros libros que también después vamos a nombrar y seguramente que ustedes me dirán, pero faltan falta aquel. Bueno, este es el recorte que particularmente hago yo para mostrarles esto que les quiero decir, que no siempre cuando hablamos de historia económica estamos hablando de lo mismo y que no podemos definir la historia económica con una definición, sino que en el tiempo en el cual hablamos, las definiciones van a ir marcando las definiciones de qué es la historia económica, de cómo se escribe historia económica, cómo es esa historiografía de la historia económica. Y un dato interesante para tener en cuenta hoy, y después vamos a repasar esto cuando veamos algo del texto de Leach, es que hoy ya no nos basta, y esto ya nos propone Immanuel Wallenstein cuando nos dice hay que abrir las ciencias sociales, que es una de las grandes respuestas que se da a partir de fines del siglo XX. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que ya las respuestas a los problemas de las sociedades ya no se pueden dar desde una única disciplina, sino que se dan desde múltiples disciplinas. Y acá estamos hablando de historiadores, de geógrafos, de economistas. También en el caso del texto que tenemos para leer hoy, son personas preocupadas en el desarrollo económico, pero la mayoría de ellos vienen del campo de la antropología. Esto para plantearnos entonces que hoy la necesidad es abrir las ciencias sociales,
La necesidad es el estudio transdisciplinar o interdisciplinar y poder entonces de este modo brindar mejores respuestas, conocimientos más completos a los problemas que se nos presentan. Bien, como dijimos entonces, no siempre la historia económica se puede definir del mismo modo y aparte porque incluso no solamente ha cambiado los tiempos que vivimos, han cambiado los lugares de donde se produce historia económica, han cambiado también las preguntas, sino también ha cambiado la racionalidad con la que se escribe historia económica. Yo hay algunas cuestiones que me querría detener y espero poder ser clara. Nosotros hoy estamos inmersos en muchos casos, no en todo, porque estamos en una etapa como ustedes leyeron en el texto de, yo voy a decir Lich, pero sabemos que de este texto participaron también otros estudiosos y otras estudiosas. Eh, Como ustedes observaron, vivimos en tiempos de profunda incertidumbre, más aún ahora en medio de la pandemia, ¿no? Y esto hace que la forma en que tratamos de entender, de explicar, ya no son las formas simples del mundo anterior. Y cuando me refiero al mundo anterior, siempre me estoy refiriendo desde 1800 hasta fines de la década de 1980, ¿no? Eh, que ¿por qué digo simple? Porque hay primero porque hay un convencimiento, a pesar de que muchos ya son críticos, pero hay un convencimiento que podríamos decir teleológico, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que hay un destino al cual llegar, ¿no? Y a veces ese destino, con esta idea de progreso que se desarrolla sobre todo a fines del siglo XVIII, del siglo XIX, recuerden que cuando hablamos de siglo XIX, siempre tenemos que pensar en 1800, al 19 le quitan uno, 1800. El siglo por convención dura 100 años, o sea, el siglo XIX de 1801 a 1900. Entonces, volviendo a esto que estábamos hablando, cuando nos planteamos la historia económica en este comienzo del siglo, en este comienzo de su propia formación, ¿no? Porque como dice Manuel Wallenstein, vamos a usarlo mucho, eh, tanto al texto escrito, el de la Comisión Gubelklan, que justamente surge de una reunión para estudiar las ciencias sociales, sino también al texto de Abrir las ciencias sociales. Valentin nos va planteando cómo toda esta etapa de formación de las disciplinas, este es el momento en que surgen las disciplinas. El conocimiento científico no siempre existió, existe hace muy poco tiempo, podríamos decir hace 250 años. El conocimiento científico es un modo de conocer, no es el único modo de conocer, es un modo de conocer y que tiene un método y tiene un lugar donde se enseña y tiene también cierto espacio, un espacio muy importante en la sociedad en la que vivimos. Piensen ahora concretamente en la pandemia, que por un lado fortalece el campo de los científicos. Por otro lado, cuando estos científicos y científicas no dan las respuestas que se requieren, también se debilita. Bien, entonces, teleológica, ¿por qué?
porque hay una idea de progreso, ¿no? También esa idea de progreso generalmente va acompañada con el convencimiento de que la tecnología va a mejorar las cosas, ¿no? Este, ¿Y cuándo podríamos decir que esa idea de progreso se rompe? Bueno, podemos encontrar los primeros socavones con las guerras mundiales, cuando la tecnología a qué llevó. Llevó, por ejemplo, a la bomba atómica, este, podríamos decir a las armas. Hoy en día, esa idea de progreso está totalmente, este, eh, podríamos decir, invalidada. Por eso hablamos de incertidumbre, de riesgo. Somos sociedades que viven en el riesgo, ¿no? Fíjense que nos hablan las autoras. El cambio climático, por ejemplo, el riesgo ambiental y el riesgo que vivimos a partir de nuestras propias ambiciones del crecimiento económico y del desarrollo solamente de la humanidad. ¿M? Y lo leyeron ustedes en el texto respecto de cómo estas ambiciones han llevado a una relación nuestra como humanidad con la naturaleza y sobre todo con los animales que, que nos ha puesto en situación de riesgo de pandemia desde hace bastantes años. Lo que pasa que, como dicen por allí, o sea, nosotros en el caso nuestro concretamente, fíjense, tomemos Salta, tenemos el caso del dengue, pero también tenemos el caso de la zika, chikungunya, que por allí no le damos la suficiente importancia, pero también en África, el caso del ébola, eh, la gripe, la que conocimos como gripe aviar, la gripe H1N1, los antecedentes a este COVID-19, que un poco que tiene que ver con esta situación de nuestra convivencia y cómo convivimos nosotros con estos otros que también son parte del planeta, que son los animales. Este, estamos en un riesgo de vida completamente. Por eso, los interrogantes que se hace la historia económica cuando se plantea el origen de la disciplina no son los mismos que se va a hacer hoy. Y no son los mismos los que se hizo antes de la pandemia a los que se está haciendo hoy durante la pandemia, ¿no? Y obviamente que tampoco nos podemos quedar solamente con la historia económica, porque como dijimos, hay que abrir las ciencias sociales. Entonces, esa teleología que iba a la idea de que el mundo iba hacia un único lugar, y el lugar lo marcaba la experiencia histórica de los países eh, centrales. En este momento podríamos decir, en un primer momento en el siglo XIX, los países centrales eran Francia, Alemania e Inglaterra. En el siglo XX, los países centrales ya comienzan a incorporar a Estados Unidos y algunos estudiosos también a Japón. Por eso es que este derrotero teleológico se conoce como perspectiva eurocéntrica. Es decir, el camino que debemos seguir es el camino de la civilización que van marcando estos países. Y esta perspectiva se derrama en diferentes aspectos de los estudios y de las ciencias sociales, ¿no? Nosotros vamos nos- no digo nosotros por nosotros, sino bueno, se va tomando los diferentes aportes, las diferentes miradas de estos países para clasificar, para ver, para observar,
para registrar la experiencia que estamos viviendo, ¿no? Entonces decimos, por ejemplo, estamos hablando siempre de esta etapa, decíamos, bueno, estos, estos países son eh, civilizados, en cambio estos van a ser, eh, los otros van a ser atrasados. ¿M? O como decía el propio Ranke, un historiador del siglo XIX alemán, hay estos países, por los países centrales son los que tienen historia, el resto no tiene historia. Paralelo entonces, esta mirada teleológica va acompañada entonces de una cosmovisión eurocéntrica, que no quiere decir, cuando hablamos y quiero esto que quede claro, que cuando hablamos de cosmovisión eurocéntrica, en ningún momento estamos diciendo cosmovisión europea, sino el hecho de que se consideran a esta experiencia de estos países europeos y los que ya nombré, como la medida de las cosas que se deben hacer y se deben seguir, ¿no? Y son solamente estos países, no nos estamos refiriendo ni a España, no nos estamos refiriendo ni a Portugal, siempre nos estamos refiriendo a esta parte noroccidental que es eh, Alemania, Francia e Inglaterra. Paralelamente se van formando entonces, como dijimos, en este espacio del mundo, en Europa, toman forma disci- toman forma las diferentes disciplinas científicas. Por eso es que Valentin dice, bueno, el conocimiento científico es europeo, obviamente, y en este caso europeo de Europa. ¿Por qué? Porque allí tiene lugar, allí se conforma, allí se inventa y, y va desarrollando cada disciplina también su método, ¿no? Pero el método y la teoría van embebidas por esta cosmovisión eurocéntrica, ¿no? Entonces, en el caso concreto hablando de nuestras disciplinas, que son las ciencias sociales y la historia económica, todo esto va a generar una racionalidad o va a estar embebido de una racionalidad que podríamos decir clásica o muy simple. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en estas formas de ver, con esta mirada, no existe el azar, no está contemplado, tampoco están contempladas las bifurcaciones, es decir, la idea es un único camino, y las bifurcaciones, los cambios de rumbo, eso no tampoco está contemplado. Y tampoco la mirada es lineal completamente. Y todo eso y va a haber mucha dicotomía para analizar, ¿no? Que también esto lo hace más simple todavía de lo que parece. Es decir, fíjense, hay grandes dicotomías que nosotros vamos a revisar. Una es, por ejemplo, tradicional moderno, otra dicotomía va a ser privado público, este, eh, grandes dicotomías que van a organizar el pensamiento de las diferentes disciplinas y nos van a devolver también resultados muchas veces eh, poco completos para entender la realidad. Obviamente, eso lo podemos decir desde el hoy, no desde el momento en que se estaba haciendo esta escritura. Bien, esta perspectiva eurocéntrica se va a mantener por muchísimo tiempo, hasta casi fines del siglo XX, hasta 1980, cuando comienza a ser cuestionada muy, pero muy profundamente. Y bueno, parte de todo esto que acabamos de ver, de estos textos que acabamos de ver,
son producto, digamos, de ese cuestionamiento. Lo mismo, la racionalidad clásica va a ir dando lugar a la emergencia de una racionalidad cada vez más compleja, ¿no? Y también otra cosa que vamos viendo en estos cambios de perspectiva es eh, cómo muchas de las cuestiones que teníamos claras en este tiempo, eh, por ejemplo, analizar el crecimiento, analizar los países en términos de crecimiento económico y de PBI, ¿no? Esto va a estar así hasta que veamos el índice de desarrollo humano. Estamos hablando de década del 90, de 1990. Bueno, es estas cuestiones van a ir eh, teniendo profundas críticas. Hoy no nos quedamos solamente con el PBI, ni tampoco con el índice de desarrollo humano. Para eso también tenemos el índice por ejemplo, el índice de la felicidad, que también ayuda a entender nuestras experiencias históricas. Eh, entonces, muchas de estas herramientas que se fueron construyendo para entender el mundo en esos tiempos, hoy las vemos también con críticas y también en muchos casos con retrocesos. Obviamente que igual cumplen la función para la que fueron creadas en ese momento. Estoy pensando, por ejemplo, en el PBI. Bien, vamos a revisar un poco ahora el texto de Lich. Permítanme a ver si puedo traer y ponerlo en el espacio para que lo miremos. Bien, este texto, yo digo texto de Lich, pero ustedes ya saben, porque ya leyeron, que el texto es de varios autores y autoras, Melissa Lich, Hailey McGregor, Ian Schooner y Annie Wilkinson. Yo hice lo que ustedes también hicieron, buscar información de estos autores. Ahora no vamos a abrir acá las páginas, pero la información que buscamos nos indica que son eh, autores y autoras que van a dedicarse a preocuparse por el desarrollo, ¿no? Y trabajan sobre todo estos tres, pero también Melissa Lich, en el Instituto acá está el nombre, en el Instituto de Estudios sobre el Desarrollo, que funciona en la Universidad de Sussex en el Reino Unido. El texto, como ustedes vieron, es un texto nuevo, salió publicado en octubre del año 2020 en la revista Desarrollo Mundial o Desarrollo Global. Ya vamos a ver que Word puede significar diferentes cosas en nuestro idioma. Fíjense este dato, los autores lo escriben en mayo, en plena pandemia. Es revisado y devuelto en septiembre de 2020 y es aceptado para su publicación el 11 de octubre del año pasado. Bien, nosotros ya hemos trabajado el abstract y el resumen y la conclusión. Y acá recordemos el título, ¿no? Las transformaciones de la post-pandemia, ¿no? Cómo y por qué el COVID requiere repensar el desarrollo. Y acá volvemos de nuevo a esto de qué es la historia económica. Y este texto está propuesto por nosotros para que ustedes piensen, tengan conocimiento, seguramente ya muchos lo tienen, pero que hay gente que está pensando el mundo
de otra manera, desde otro lugar que no es el lugar clásico que lo miramos. Y esto es importante para que nosotros pensemos sobre qué es la historia económica. Yo hice acá algunas marcas en él utilizando este programa tan fantástico que nos permite no solamente manejar el PDF, sino que también, como ustedes vieron, traducir. Este, Hice algunas marcas para que pensemos algunas cosas que nos sirven a nosotros sobre la historia económica y tanto la historia económica, qué pasa hoy con la historia económica y eh, qué pasaba antes con la historia económica. Y ustedes me podrán decir, pero profesora, este no es un texto de historia económica, lo escriben antropólogos. Sí, creo que una de ellas también es médica, ¿no? Sí, pero tienen una preocupación que es una preocupación central de la historia económica y de la economía, ¿no? Una preocupación que en algún momento fue muy clara con la palabra crecimiento, ¿no? ¿Qué le preocupaba? El crecimiento económico. Como diría Adam Smith, ¿por qué algunos países son ricos y otros no? La naturaleza de la riqueza y la causa de la riqueza de algunos países, ¿no? Y después, cuando avanzamos ya en el siglo XX, empezamos a darnos cuenta que la palabra, y en plena cosmovisión eurocéntrica, que la palabra crecimiento económico no implicaba el desarrollo económico, es decir, que esto que veíamos nosotros en el PBI también se podía ver en otras dimensiones de la vida humana. Y se comenzó a hablar de desarrollo económico y finalmente hoy la palabra es mucho más compleja porque podemos hablar también a partir de la propuesta este, de Amartya Sen, no me voy a acordar del pakistaní que la propone, de desarrollo humano, ¿no? Entonces, fíjense lo que dicen acá, tomemos el resumen. Nosotros arguimos, dicen quienes escriben, que los orígenes y los efectos de la pandemia de COVID-19 requieren un análisis que necesita tanto de las condiciones estructurales, económicas y políticas, pero también menos de lo que podría ser eh, eh, menos del orden, fíjese, necesitan menos del orden, sino de procesos eh, rebeldes que reflejan complejidad, incertidumbre, contingencia y contextos específicos y especificidad de los contextos. Entonces, esto un poco para ubicarnos en esto que estábamos hablando, ¿no? Nuestro mundo hoy necesitamos menos de esa racionalidad clásica caracterizada por entender en esa teleología del orden. Fíjense que era tal el orden que hasta este, lo ordenamos. A la historia, por ejemplo, la ordenamos en antigua, medieval, moderna y contemporánea, la famosa historia cuatripartita, ¿no? Y algunos países estaban en la moderna, otros en la contemporánea, otros todavía se quedaron allá atrás, este, pero ahí tienen un ejemplo de ese orden en el analítico, o por ejemplo podría ser también eh, del modo de producción esclavista, el modo de producción feudal, al modo de producción capitalista, al modo de producción comunista, en términos, por ejemplo, marxistas. Bien, entonces, acá le dice, bueno, tenemos que este, eh,
alejarnos del orden, entender justamente estos procesos de molde rebelde, procesos rebeldes que reflejan justamente todo esto que estamos planteando ahora y que siempre existió, porque nosotros pensamos siempre existió, pero ¿qué pasa? Hoy lo vemos con muchísima mayor claridad. ¿Por qué? Porque hoy, parecía tan sencillo que íbamos a dominar la naturaleza y hoy nos damos cuenta de modo terrible que somos parte de la naturaleza, ¿no? Y por allí somos parte del problema de la naturaleza. Bien, esto, bien, entonces estamos en este mundo de la post-pandemia y otra cuestión que resalté acá es que la pandemia nos expone las fracturas y las contradicciones de los modos convencionales, de los enfoques eh, fundantes del desarrollo capitalista, ¿no? Y nos está dando más caminos para el después. Fíjense esta cuestión entonces también importante y podríamos pensarlo, recuerden lo que hablábamos de Stiglitz o lo que hablábamos de Piketty. La pandemia expone fracturas y contradicciones de los modos de ver, de los enfoques fundamentales del desarrollo capitalista, ¿no? Entonces, en este lugar también está la historia económica, ¿no? Así, eh, vamos a otra frase que por allí eh, pido disculpas si mi inglés y mi traducción este, no es tan fiel. De todos modos, ustedes pueden ir a una mayor fidelidad, ya lo saben, con el traductor, que es de alta fidelidad, ¿no? Ninguna de las perspectivas actuales provee estudios del desarrollo que, que también se muestren desde los márgenes, ¿no? Vamos a hacer una cosa para que esto quede, para dar mayor garantía a mi traducción, ¿no? Ninguna de estas perspectivas, ay. A ver, vamos de nuevo. Voy a borrar, voy a marcar y ahora no va a responder. Quisiera, a ver si puedo. Quiero perder mucho tiempo porque después ustedes ya no escuchan o me dejan a mí hablando mientras ustedes hacen otra cosa. A ver, ahora sí, vamos a ver ahora. Ninguna de estas perspectivas proporciona en la actualidad las bases principales de los estudios de desarrollo, aunque aparecen cada vez más en los márgenes, ¿no? Fíjense, y a qué perspectiva se está refiriendo. Se está refiriendo a numerosos estudios que sería muy importante que nosotros, si tenemos tiempo y muchas ganas, llevemos, le prestemos atención, ¿no? Entonces, se está refiriendo, por ejemplo, a, a los estudios de Jasenoff en el 2004, ¿no? Los influenciados, nosotros estamos influenciados por los estudios tecnológicos y las ciencias, ¿no? Y las ideas de la política de expertos y la importancia del riesgo y la incertidumbre para tomar las decisiones. Esto es lo que dice, yo le voy a decir así, Jason Off, ¿no? Entonces, fíjense, demandar la idea de riesgo e incertidumbre. Piensen ustedes que cuando nos estamos planteando estudios que demanden la incorporación del riesgo, la incertidumbre, el azar,
como variables, estamos alejándonos de las cuestiones que son certezas, ¿no? Para los estudios y para los estudiosos, ¿no? Este, también tenemos, por ejemplo, la política ecológica, las relaciones de los seres, cómo son las relaciones entre los seres humanos y el ambiente y cómo esto influye en las políticas y viceversa. Y acá toma a Perrault. También, por ejemplo, las aproximaciones feministas, ¿no? Que enfatizan en las políticas rebeldes, en la cooperación, en las redes, en la reproducción social, ¿no? Las otras perspectivas, como por ejemplo la economía del decrecimiento, ¿no? Fíjense acá, economía del decrecimiento, ¿no? El decrecimiento y las políticas de la transformación verde y justa en la perspectiva de Newell. Bien, entonces, estos son nuevos enfoques, nuevas perspectivas que están influyendo en la escritura de las ciencias sociales, ¿no? Y también obviamente en la escritura de la historia económica. ¿Qué nos alerta qué nos están alertando en estos autores y estas autoras que estamos leyendo? Que estas perspectivas no, en este momento no forman parte de los enfoques centrales de la idea de las ideas del desarrollo, ¿no? Pero que ya están incrementando su aparición en los márgenes. ¿M? Es decir, están teniendo presencia. Están teniendo presencia. Nosotros, por ejemplo, hoy estamos agendando este texto para plantearnos un problema central de la historia económica del siglo XX, que es el problema del desarrollo. Yo solamente no voy a hacer acá la lectura del texto de Lich y demás. Solamente les recuerdo este hermoso trabajo y cómo vamos viendo aparte las diferentes pandemias, ¿no? Y el impacto que tuvieron. Y bueno, el argumento de las autoras es justamente esto que hablábamos, el COVID-19 o la COVID-19 tiene muchísima fuerza hoy porque también no actúa a los márgenes, sino en el mundo, directamente en el corazón del mundo desarrollado, ¿no? Eh, Fíjense lo que dice, bueno, que la COVID-19, las epidemias, las pandemias nos sugieren a nosotros cómo repensar, ¿no? Y catalizar, acelerar las transformaciones en todo esto que es el desarrollo y mucho más allá del desarrollo. Eh, Voy a otros, en resumen, el COVID-19 como otras enfermedades del pasado, este, tiene también, subyacen causas y consecuencias de disrupciones ecológicas que reflejan eh, las, eh, las, eh, est- tanto las condiciones económicas como políticas. Voy a bajar acá, voy a ir directamente a algunas otras frases, ¿no? Em, También esto refleja la ceguera hacia la desigualdad y a la diferencia social, ¿no? Y mucho importancia al desarrollo tecnocrático. Atención con la desigualdad, ¿no? Y los efectos de un desarrollo único.
¿no? El COVID-19 pone la luz en esto, ¿no? El mundo se está convirtiendo en un lugar cada vez más desigual económicamente, ¿no? Y también globalmente y dentro de los países. Y miren que esta afirmación que toma a dos historiadores, dos economistas que hacen historia económica importante. Después vamos a hablar de esto, de los historiadores que hacen historia económica, de los economistas que hacen historia económica. Uno es Milanovic y este otro que hablábamos nosotros, ya lo conocemos, que es Piketty, ¿no? Eh, a ver, veamos entonces cuando pensamos la historia económica hoy. En primer lugar, ¿qué nos deja ver el texto de este texto que estamos leyendo? Que la pandemia de COVID-19 trastoca el mundo disciplinar, ¿no? Y que hace que mucha gente empiece a mirar otras cosas. A mí las cosas que me proponen mirar estos autores y autoras me interesan. No lo sé si a ustedes lo van a atrapar. Ustedes verán eso, ¿no? Eh, Entonces, por un lado, esto. Por otro lado, va también planteando qué es lo que está pasando con la historia económica, en este caso del siglo XXI. Se está preocupando muchísimo por la desigualdad, ¿no? Entonces, fíjense esto que hablábamos nosotros, la historia económica, cuando era todo historia económica, ya en la primera mitad del siglo XX, se preocupaba por el crecimiento económico, ¿no? Hoy otro tema de preocupación es la desigualdad y el desarrollo. Pero ojo, no pensado solamente como un único desarrollo siguiendo los parámetros eurocéntricos, sino como múltiples desarrollos. ¿Mm? Entonces, fíjense lo que plantea acá. Ya no requiere solamente la mirada en lo económico, hay que ir más allá de lo económico. Se requiere también mirar el mundo social, el género, ¿no? La economía, la política, la cultura, el espacio, el ambiente, el conocimiento de las desigualdades, las interacciones y las intersecciones, ¿no? Y acá, fíjense, va tomando muchos datos de muchos institutos, inclusive de la UNESCO. Tenemos que repensar el desarrollo, ¿no? Hay que repensar el desarrollo y esto es lo que nos permite el COVID-19, ¿no? Tenemos que discutir y pensar un desarrollo mucho más allá del desarrollo único, ¿no? Repensar la ciencia en una ciencia con política e incertidumbre. Bien, no estoy llegando a la frase que me interesaba también marcarles, bueno, las economías resilientes. Esto realmente interesante, este párrafo, y se lo seleccioné por dos cuestiones, ¿no? Porque hoy en Argentina está circulando muchísimo los datos de esta, podríamos decir, gran consultora que es Bloomberg, ¿no? Eh, bueno, en este caso, Bloomberg se convierte en una fuente de datos para el análisis de las autoras. Recuerden ustedes que hoy, desde ayer, está circulando el índice de miseria de Bloomberg y de los países peor manejados por la pandemia, que han manejado la pandemia. Y bueno, la Argentina es uno de los países que peor manejó la pandemia del listado que hace Bloomberg y también es uno de los países que más se empobreció, al punto que tenemos casi el 50% de nuestra población en condiciones de pobreza. Que estas son cuestiones que también tenemos que tener en cuenta. Y hay
cuestiones muy, muy importantes en relación a esto que plantean las autoras, que nosotros acá no lo vamos a trabajar, pero que seguramente ustedes van a tener oportunidad de leer y reflexionar. Acá, en orden de contener el COVID-19, la COVID-19, los gobiernos alrededor del mundo han cerrado las economías en una escala sin precedentes. Esto ha tenido un alto impacto en el empleo y en los resultados económicos y se estiman que 5 trillones de dólares se desbancó, digamos, la economía mundial, un equivalente a toda la economía de Japón. En la ausencia de planes económicos de contingencia a nivel en escala, los gobiernos nacionales alrededor del mundo han tomado diferentes políticas, políticas de autoridad fiscal, de lockdown, de cuarentena, en algunos países, por ejemplo, se declina la actividad económica, el trabajo se ha mostrado precario en, en la idea de una economía moderna, ¿no? Esto lo va marcando los autores y nosotros también es importante que lo tengamos en cuenta, cómo, es decir, cómo va todo eso que nosotros antes lo tomábamos como quizás hasta natural, hoy ya no debe sernos natural, ¿no? Este, bueno, el capitalismo de desastre. Bien, acá. El objetivo es ampliar los debates sobre cuán largo que pedir tienen los estudios del desarrollo. Tenemos que avanzar hacia posibilidades más resilientes y alternativas post capitalistas, ¿no? O sea, esa es la propuesta concreta de los autores. ¿Es el crecimiento necesariamente el único objetivo? ¿Tenemos que tener otros valores? ¿Son la equidad y y la sustentabilidad importantes para la vida humana? Las preguntas actuales, ¿está? O sea, tenemos que pensar solamente en claves de crecimiento económico. En resumen, ¿no? El expandir el criterio de desarrollo, de, de éxito en el desarrollo económico y en el crecimiento, este, tenemos que pensar más en términos de equidad, resiliencia, sustentabilidad. Esto sugiere un conjunto de direcciones diferentes para el desarrollo económico y requiere diversidad y nuevas habilidades. Bien, y por último, este último párrafo que lo marqué acá y lo voy a directamente traducir completo acá. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque en mi angustia por hacer una traducción rápida, estoy por allí traduciendo rápido y no estoy leyendo eh, y, por allí me estoy equivocando. Creería que no, pero bueno, ustedes dirán después. A ver, espera. Primero voy a seleccionar, ahora sí va a ser más fácil. Voy al traductor. Qué maravilla. Espero que ustedes disfruten como yo. Un tipo particular de economía neoclásica ha dominado los estudios de desarrollo durante décadas, arraigada en un comportamiento individualizado,
vinculado a la eficiencia del mercado, las ganancias comerciales y el crecimiento económico agregado, y comprometido con un estilo particular de desarrollo capitalista. Si bien los debates sobre el papel relativo de los estados y los mercados se han producido a lo largo del tiempo, se han revisado repetidamente. Los objetivos del crecimiento económico y del desarrollo se han mantenido, incluso si se han modificado a favor de una mayor igualdad, más sostenibilidad y así sucesivamente. La ruptura radical que ha creado COVID-19 significa que los viejos supuestos han sido desafiados y se necesita un replanteamiento más fundamental del capitalismo y el desarrollo. Esto requiere una economía transformadora para el desarrollo sostenible e inclusivo que pueda sobrevivir a las conmociones futuras, ya sean pandemias, cambio climático, inestabilidad financiera o conflictos que tengan sus raíces en las ideas de economías inclusivas y solidarias, donde las nociones tradicionales de modernismo, progreso son modernismo, el progreso son repensadas y la sostenibilidad y la equidad son fundamentales. Este párrafo un poco ya nos resume esto que queremos plantearle hoy y dejarle como mensaje de la clase. Es decir, cuando hablamos, entonces, vamos a hablar de qué es la historia económica. Podemos dar definiciones, pero y ustedes van a buscar en internet y van a encontrar muchas definiciones. Pero historia económica también es hija del tiempo en el que se vive, ¿no? Y de allí uno la puede definir mejor porque puede marcar mejor cuáles son las preocupaciones, los intereses, y de allí, cuando hay preocupaciones, hay intereses, hay fuentes que se buscan y también métodos y enfoques teóricos a los que se recurre. Esto que nos quede claro, la pandemia de COVID-19 que ha impactado de este modo global y que en el caso concreto de Argentina por el mal manejo de la pandemia en nuestro país, estamos ya atravesando una segunda ola y no sabemos, hasta que no tengamos la vacuna, cuándo esto va a poder llegar a su fin. Pero bueno, la pandemia en sí nos implica el aceleramiento de muchísimos enfoques que ya venían teniendo lugar, ¿no? Y que están demandando nuevas ideas acerca del desarrollo y que debemos incorporar otros enfoques, ¿no? Como enfoque ambiental, enfoque climático, enfoque de género, la cuestión de la desigualdad, la resiliencia en los estudios, ¿no? Tenemos que incorporar el azar, la incertidumbre y abandonar los tópicos clásicos que caracterizaron o fueron, digamos, centrales para ese análisis anterior, ese análisis eurocéntrico, ese análisis eh, simplista o desde una perspectiva de la simplicidad que caracterizó a las ciencias sociales durante todo el siglo XIX y la cuarta parte del siglo XX, dominado por la idea de que hay un desarrollo único, que hay un único camino a seguir, ¿no? Y que el camino a seguir son las ideas de modernismo y progreso marcadas por los países centrales. Hoy, fíjense, este texto que estamos leyendo es un texto escrito en los países centrales. Bien, ya con esto vamos dándole fin. Permítanme que haga esto, saque esta página y veamos entonces qué vamos a
qué vamos a leer para la próxima clase y, y qué texto vamos a trabajar. Bien, por un lado, nosotros vamos a seguir trabajando este texto que estamos viendo acá. A ver acá, poner, perdone, acá me equivoqué porque agregué un texto más. Son 4 textos. Esto se llama. Bien, nosotros lo que le vamos a proponer es un ejercicio para pensar. Obviamente que todo es diferente porque, como ya vieron, la pandemia marca terriblemente los estudios en nuestra disciplina y en todas las disciplinas. Pero nosotros vamos a ir trabajando en las próximas clases con estos autores. Este es Francesco, el que estamos viendo ahora, que ustedes tienen que leerlo muy bien. Nosotros vamos a volverlo a trabajar y vamos a remitir este texto constantemente, este artículo. Después nos va a ayudar también a pensar este libro de Francesco Boldisoni, que hasta hace un poco tiempo lo teníamos solamente en, eh, en inglés, pero ahora bueno, ya está en español, está hace bastante tiempo, nosotros no lo comprábamos nada más, ahora ya lo conseguimos, merced a mucha gente generosa de la red, que entiende que el conocimiento, y esto yo lo creo así, el conocimiento debe ser abierto, esa es mi posición. Y después este artículo de estos historiadores y economistas que hablan del retorno de la historia económica, ¿no? O de la economía histórica. Ya vamos a hablar de estas cuestiones que también lo vamos a tomar. Y por último, este artículo de Kalim Siddiqui, que es del año 2019. También este autor, este es un autor indio que trabaja la verdad que creo que la última vez que lo vi en la red, no sé si lo vi en la Universidad de Estrasburgo. Bien, pero trabaja en Europa concretamente, pero escribe muchísimos, tanto sobre Asia como a nivel global. Y ya es parte de esta nueva agenda que veíamos de la historia económica hoy, que es, el texto se llama la economía política de la desigualdad global. Un análisis en perspectiva de historia económica. Bien, con esto nosotros vamos a dar por finalizada la clase. Espero que sigan despiertos y que les haya interesado. Nos vemos en el próximo encuentro. Muchísimas gracias.